Hola, les quiero presentar a mi hermano, el pastor Olger González. El pastor Olger ministra en la iglesia El Libertador, en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba. Durante varios años, esa iglesia ha elaborado ministerios con distintas olas de personas que fueron desplazadas por el conflicto armado. En vez de cerrar los ojos a esta realidad, los miembros de la congregación lograron adaptar sus ministerios para servir y amar a sus nuevos prójimos desplazados. Así, me parece un referente importante para nuestra reflexión sobre la misión de nuestra iglesia con respecto a las víctimas del conflicto. Póngase en los zapatos de otra persona e imagínese cómo sería el impacto del desplazamiento forzoso si usted fuera víctima de la violencia. Si hubiera perdido una pareja o un hijo y fuera obligado a huir de su finca y dejarlo todo atrás. En tal caso, muy posiblemente usted sería una persona herida, porque hubiera tenido que despojarse de sus recursos, de sus bienes, de su tierra, de su tejido social. Ese abandono forzoso de lo que tenía sería un golpe que por largo tiempo estaría en su mente. Usted siempre estaría pensando en lo que tuvo y ahora le falta. Muy posiblemente usted sería una persona dolida, viviendo con un enojo o rabia por lo que le hicieron los actores armados que le desplazaron. De pronto sería una persona triste. La nostalgia de la tierra abandonada, de la frustración de los sueños proyectados en ella y su soledad actual, eso le generaría depresión. Naturalmente, si usted hubiera dejado todo atrás, sería una persona pobre, aun si en su lugar de origen tuviera lo necesario para salir adelante. Ahora usted tendría que comenzar de cero. Por razón de todo eso, usted sería una persona vulnerable. Usted o su familia podría caer con más facilidad en el hábito del hurto, de droga, abuso y violencia sexual, de embarazos no deseados, enfermedades, violencia intrafamiliar, etc. Es muy posible que usted sería una persona desconfiada. Al llegar a un nuevo lugar, justo después de una experiencia traumática, se podría llenar de desconfianza para con la gente del nuevo sitio. Además, después de no haber sido protegido por el Estado, sería una persona más difícil de confiar en la justicia y en el apoyo del mismo. Naturalmente, usted podría llegar a ser una persona sin familia y sin contactos, aunque anteriormente su familia extendida era una consolación y red de oportunidades. Todo eso hubiese quedado atrás o se lo hubiese quitado. Adicionalmente, la sociedad a la que llega suele reaccionar en contra de la persona desplazada, lo cual empeora su sensación de aislamiento. Asimismo, el desplazamiento le podría dañar su relación con Dios, de modo que usted sería una persona con necesidad espiritual, sea que usted previamente fuera cristiano o no. Al reflexionar un poco, creo que usted puede imaginar que después de ser forzosamente expulsado, estaría en mucha necesidad del amor de Cristo a través de la iglesia y de un tratamiento pastoral especial. Sería una persona que necesita de la misericordia expresada por la iglesia en representación de Cristo, la cual fortalecería la esperanza de un mañana. Sería una persona que necesita de la familia e iglesia para tener compañerismo, construir un tejido social. Dios está llamando a las iglesias de Colombia a jugar precisamente ese tipo de papel. Y les quiero invitar a participar o a ampliar aún más su participación en esa misión. A veces, cuando pensamos en la misión de la iglesia, la imagen que se nos viene a la mente es del evangelismo o los estudios bíblicos o reuniones de oración. Indudablemente eso es parte vital de la misión de la iglesia, que busca llevar la gente al Señor y apoyar el desarrollo de su relación con Jesús. Pero pensando en las diversas facetas del sufrimiento de una persona en situación de desplazamiento,
Un enfoque exclusivamente en lo espiritual quedaría corto de todo lo que Dios quiere hacer en sus vidas, en respuesta a su sufrimiento y en aras de su recuperación. Si Dios ama a toda la persona y quiere que reflejemos su amor, debemos estar preguntándonos sobre todas las maneras en que Dios quisiera sanar y bendecir a las personas que han sufrido tanto. Recordemos que todo lo que hacemos a estos hermanos nuestros, también lo hacemos a Jesús. Cuando la misión de la Iglesia refleja todas las maneras en que Dios quiere hacer de nuestras vidas una nueva creación, en términos materiales, emocionales, sociales y espirituales, se llama una misión integral, porque no es una misión que divide la persona entre lo espiritual y lo emocional y lo material, sino que ama la totalidad de la persona, reflejando el amor completo e íntegro de Dios. Quisiera compartir la misión de nuestra iglesia para darles un ejemplo de cómo nuestra comunidad busca hallar este equilibrio. La Iglesia Libertador es una iglesia guiada por el Espíritu Santo, equilibrada, de acuerdo al propósito de Dios en forma integral, que anuncia el Evangelio de Dios trayendo personas a Cristo, manteniendo un proceso de discipulaje donde cada miembro de manera continua santifica su vida a la expectativa del regreso de Cristo y como resultado de ello su estilo de vida es la adoración a Dios, teniendo comunión los unos con los otros, practicando el servicio a Dios y a sus semejantes y ministrando la palabra de Dios. Aquí se puede ver que la atención a las necesidades materiales, sociales y emocionales de las personas no ha reemplazado la atención a la proclamación del Evangelio ni la adoración a Dios. Más bien entendemos que nuestra proclamación refleja el anuncio del Evangelio de Jesús, un Evangelio que es buenas nuevas a los pobres y proclama libertad tanto espiritual como emocional. El trabajo con las personas desplazadas es parte de nuestro estilo de vida, marcado por la adoración y es parte de la práctica de servicio a Dios.